Pachi, buen día. Ahí te puse como anfitrión ya. Catriel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Te hago una pregunta. ¿Quién lo graba? ¿No sabés? Ya está grabando. Graba Listo. automáticamente. Listo, perfecto. Listo. Ya te dejo. Voy a seguir abriendo aulas. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Vero, ¿estás? Ahí estoy, me estaba renombrando, perdón. Si escuchan el ladrido, disculpen, tengo perro. Ahí se no lo puedo silenciar. Bueno, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la comisión. Bueno, con la doctora Verónica Robelo vamos a tratar de ver algunos temitas que, por lo que he podido ver, les han causado bastante intriga y dificultad en todos estos días en relación al contenido de lo que tienen que estudiar, qué no tienen que estudiar, qué tienen que ver, qué no tienen que ver, y todo esto que evidentemente los ha preocupado. A ver, vamos a hacer algunas por ahí aclaraciones previas antes de entrar al tema específico, que me parece que es importante para que ustedes analicen, se organicen y vean todo esto. La materia que nosotros tenemos, que es una materia que es larga, que es frondosa, claramente tiene un sentido formativo, lo cual es muy difícil que ustedes logren aplicar o recordar todos los temas y todos los puntos que van a ver, sino que lo que van a tener que empezar es a analizar, ver y poder interpretar cuáles son aquellas cuestiones que son centrales y cuáles no. ¿Y por qué les digo esto? Que me parece que por ahí hasta suena reiterativo, pero que es importante. Nosotros tenemos que analizar todo lo que tiene que ver con cambios normativos, modificaciones, procesos históricos, y esto con lo que nosotros molestamos e hinchamos bastante, tiene que ver porque realmente lo que nos interesa es que ustedes vayan analizando cómo va construyéndose el sistema jurídico, cómo se ha ido conformando, cuáles son las modificaciones que ha tenido este sistema, porque es a partir de ahí que van a empezar a analizar cuestiones con otra óptica distinta. Si no, resulta muy complejo y muy difícil, y además en cantidad de cosas nos vamos a repetir. Y en cantidad de los temas se van a terminar repitiendo y viéndolos. Imaginen cuando entremos a la etapa argentina. Si ustedes se ponen a analizar cada uno de las modificaciones que hubo, desde, no sé, desde el reglamento del 24 y 25 hasta llegar a las reformas constitucionales, bueno, la verdad que se les va a complicar. Por eso, tanto hincapié en esto de que entiendan el proceso, la importancia del proceso histórico, contextualizar cada una de esas cuestiones y a partir de ahí sí arrancar y ver qué es lo más importante y qué es lo que no. Consejo que ya se los he dado, pero que veo que en los grupos lo siguen marcando: organícense con el aula virtual. Sigan el contenido conforme el aula virtual o por ahí nosotros, las guías que por ahí hemos hecho, lo que tienen como objetivo es que ustedes tengan la posibilidad de introducirse a temas. Muchos vienen del secundario directamente sin escala y la verdad que la diferencia es notoria. Uno lo habla a veces con los chicos en el secundario y la diferencia en cantidad, en volumen, en conceptualización, en términos, es bastante diferente. Dicho esto, tenemos que empezar a hablar del derecho a la antigüedad. Voy a hacer una breve introducción en esto, porque la pregunta es ¿por qué? A veces, se harán ustedes, tenemos que estudiar el derecho en la antigüedad. ¿Cuál es el sentido de estudiar algo que pasó hace miles de años? ¿Por qué verlo? Y la realidad es que cuando nosotros empezamos a bucear
en todo lo que tiene que ver con el derecho y en sus orígenes, nos vamos a dar cuenta por qué aparece el derecho y qué es el objetivo del derecho, y además nos va a servir para interpretar y para plantarnos en estas cuestiones. Para que sea más sencillo seguirlo, para que sea mucho más claro, y además para que ustedes entiendan este proceso histórico, cómo se van dando. A ver, las primeras comunidades, nosotros como personas, somos personas que nos gusta vivir socialmente, encontrarnos en comunidades, esto es si hay algo que nos ha marcado la pandemia, es todo lo que extrañamos. Y así comenzaron las primeras organizaciones, organizándose en comunidad. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que refleja el derecho? ¿Por qué estudiamos la historia del derecho? Porque lo que refleja es organización. Y esas organizaciones que se dan en cada una de las comunidades, que se da en cada uno de los grupos que nosotros tenemos y demás, se terminan convirtiendo en reglas. Y esas reglas son las que van construyendo los ordenamientos jurídicos. Esto pasa desde los inicios de la humanidad. Por eso es interesante analizarlo a partir de este momento, porque claramente nosotros vamos a encontrarnos que el primer punto del derecho tiene que ver con la organización de esos grupos sociales, de esas organizaciones de personas. Bien, y a partir de las reglas que se van dando en forma interna en esos grupos, se va construyendo el derecho. Un derecho que en sus principios tiene que ver con una transmisión oral hasta la aparición de la escritura, pero claramente donde se empiezan a transmitir todas esas cuestiones. Ahí vamos a ponerle con Vero, a ver, Vero si debutamos bien o no. Vamos a poner para compartir un PowerPoint, si podemos. Ahí estamos. ¿Se ve? Todavía no. Yo no lo veo. A ver. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Ahora se ve. Uh-huh. Donde vamos a empezar a ver cada una de estas cuestiones que yo les iba comentando. Espérennos un cachito. Uh-huh. Bien. Ahí está. Nosotros, ¿qué tenemos que analizar en este primer punto? Claramente lo que es el... hola. Disculpen, pero me conecté tarde porque no me agarraba el internet. Dale, no hay problema. Bueno, a ver, lo primero que vamos a analizar entonces es, más allá de analizar en algunos de los pueblos que construyeron algunos formatos jurídicos interesantes o más importantes, cómo se va dando toda esta situación del derecho en la antigüedad. Es así que para analizar, yo primero les decía que nosotros tenemos que analizar fuentes del derecho. Eso lo va a explicar Vero, las fuentes del derecho. Así vamos. Bueno, nosotros vamos a ir cambiando permanentemente, porque la idea además es que esto trate de ser algo dinámico, que se vaya entendiendo, y al último vamos a dejar un espacio para que ustedes vayan haciendo sus preguntas y nosotros viendo las cosas. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Un poco la idea de empezar con las fuentes del derecho, me voy a volver un poquito para atrás con lo que dijo recién Pachi, que es con respecto a el motivo por el cual estamos estudiando historia del derecho. Ustedes obviamente que saben que la historia lo que hace es estudiar al hombre desde su conformación o sus conductas sociales, que esas van a estar atravesadas por todo lo que son sus creencias religiosas, los intereses económicos, cuestiones éticas, etc. Desde el punto de vista del derecho, lo que nosotros vamos a analizar desde la historia del derecho, obviamente, es el origen del derecho y las distintas instituciones jurídicas que se fueron dando. Esto es una evolución que se da desde los comienzos, como todo proceso histórico, y lo que nosotros tenemos que conocer es por qué se van produciendo los cambios en las estructuras políticas, en las estructuras sociales de cada sociedad a través del paso del tiempo.
¿Por qué cambian y cómo cambian? El por qué cambian vendrían a ser lo que nosotros llamamos fuentes formales. Acá, como dice la placa, son las que van a darle contenido a las normas jurídicas. Y ahí nos estamos refiriendo a todo lo que sea las ideas políticas, las creencias religiosas y morales, los intereses políticos que van atravesando las distintas sociedades a través del tiempo. Vuelvo a repetirles, son las que le van a dar el contenido a las normas jurídicas. Las fuentes formales precisamente son las leyes, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, fundamental en esta etapa que nosotros vamos a estudiar. La costumbre, las fuentes formales, lo que hacen son las que contienen a las normas jurídicas, ¿sí? Y son las que le van a dar estructura a las instituciones que nosotros vamos a ir estudiando a lo largo de todo este tiempo. Por eso es que tenemos que ver cómo influyen, cómo cambian y por qué cambian las distintas estructuras y las distintas normas jurídicas. No sé si fui clara. ¿Se entendió? Pregunto, Sí, pueden decir que sí con el dedito. ahí me parece que es una cosita, Vero, me parece que es interesante porque esta diferenciación ustedes la tienen que entender porque les marca cómo se va a desarrollar y algo que les dijo Vero que me parece que está muy bien y muy claro. Lo material tiene que ver además con una construcción previa al plasmar el derecho o crear la estructura del derecho, que tiene que ver además con las vivencias y cómo se daban esas vivencias. Y en el periodo de la antigüedad, el tema de la costumbre y el tema religioso es algo que muchas veces va unido de la mano, pero especialmente lo religioso va a condicionar en todos los pueblos antiguos cuáles son esas fuentes materiales. ¿Por qué? De esas formas de vida que se planteaban y que estaban influenciadas por la religión, son las que después se transformaban en esas costumbres y dejaban ya de ser fuentes materiales a fuentes formales. Ese paso que se da es un estadio superador en el cual se crea a los demás. Fíjense que nosotros hablamos de la costumbre y la costumbre es claramente una de las fuentes del derecho. Es una fuente primaria porque después vamos a encontrar que esas costumbres se plasman en leyes, se plasman en jurisprudencia, en doctrina, pero entiendan bien esta diferenciación que les marcó Verónica, me parece que es sustancial para ver esta etapa antigua y para comprender, además, por qué el derecho era distinto y por qué lo tenemos que analizar de otra manera. Porque es profundamente, tiene una profunda concepción religiosa en todos los pueblos originarios en el periodo de la antigüedad. Y el periodo posterior, ese que se da a partir de la ley, de las constituciones, demás, que es lo que nosotros conocemos, es un estadio superador que se va dando muchísimos años después. ¿Bien? Sí, de Peró. No, aclarado esto, es por qué vamos a estudiar el derecho antiguo, que es lo que decíamos recién. Vos comenzaste diciendo, ustedes recordarán, que allá en el año 4000, cuando comienza la historia, ¿cuál era la característica del hombre? Los hombres eran nómades, iban de un lado al otro simplemente en busca de comida y se trasladaban en pequeños grupos que por lo general estaban conformados por la familia. Cuando el hombre se empieza a asentar, se convierte en sedentario, comienza a ocupar tierras, comienzan los conflictos por la ocupación de las tierras, es cuando empieza a tener la necesidad de reorganizarse. Los conflictos con las tierras comienzan a darse con los pueblos más cercanos, con los otros grupos familiares que se iban asentando en la zona. Entonces, en aquel entonces nos estamos remontando a que la norma, ¿cuál era? La dominación por el uso de la violencia, es decir, el pueblo más fuerte se imponía al vencido. Al imponerse sobre el vencido, lo que hacía era transmitirle también todas sus costumbres, las cuales iban a ser comenzadas a utilizar por ese nuevo pueblo conquistado. Obviamente que estas costumbres y estas tradiciones se transmitían, vuelvo a decir, de manera oral. ¿Se cortó? Porque alguien dice que se cortó.
No, ok. Se transmitían de manera netamente oral. Pasamos a cuando los hombres ya comienzan a asentarse, como les dijimos, los principales lugares o la tierra donde principalmente se asientan era toda la región de la Mesopotamia. Ustedes lo pueden haber visto obviamente en el secundario, le llamamos Mesopotamia, la región que está ubicada en los ríos Tigris y el Éufrates, y también toda la cuenca del río Nilo. Las principales civilizaciones que se instalaron ahí y las que son más importantes para nosotros estudiar, como dice la placa, empezamos con los pueblos mesopotámicos. ¿Cuál era la característica de estos pueblos mesopotámicos? La organización política, tenían una monarquía netamente absolutista, donde había un rey, como dice la placa, con una fuerte influencia de la casta sacerdotal. ¿Por qué? Porque, como dijimos, las costumbres religiosas en aquel entonces gobernaban toda la vida y marcaban todas las pautas políticos y sociales de cada pueblo. Entre los primeros pueblos mesopotámicos que vamos a mencionar, obviamente, tenemos que destacar los distintos periodos que se fueron suscitando. Tenemos por un lado el periodo sumerio, el periodo acadio, el periodo babilónico, el periodo asirio y por último el imperio neobabilónico. A lo largo de este periodo, estamos hablando a partir del año más allá del 2000 a.C., todas las tradiciones y la transmisión de todas las reglas y el orden era impuesto, como dijimos, por la costumbre, de manera oral. Pero ¿por qué destacamos a estos pueblos mesopotámicos? Porque estos pueblos fueron los primeros en compilar su legislación y transmitírnosla a nosotros de manera escrita. Tenemos 4 códigos que son los que se mencionan en la placa. El primer código u ordenamiento jurídico que estamos viendo es el de Ur-Namun. Se dio en la primera etapa de estos pueblos mesopotámicos, que fue el periodo sumerio. La característica que tenía este código, podemos decir que desde el punto de vista de nuestro derecho, tenía rasgos humanísticos. ¿Por qué? Porque es un código donde se respetaba a la persona, es decir, los castigos no eran castigos ni corporales, ni estaba admitida la pena de muerte, ¿sí? Lo que hacía era establecer sanciones a través de multa, para eso poder realizar la reparación del daño causado. Se respetaba a la mujer viuda, y se respetaba al hijo que era huérfano, y se establecía la responsabilidad de parte del Estado de proteger a la mujer viuda y al hijo huérfano. La característica de este código, como dije, al tener rasgos humanísticos, fue el primer código que no estaba aplicando la ley del talión, que sí comenzó a aplicarse en los 3 códigos posteriores que se menciona acá, como vemos a través de la placa. Cuando hablamos de la ley del talión, ustedes saben, y se hace referencia a la ley que establecía ojo por ojo, diente por diente, que quiere decir igual castigo por igual delito cometido, ¿sí? El código de Usuna, como dije, es el primero en aplicar la ley del talión. El código de Lipi-Ishtar también aplica la ley del talión, pero solamente en las cuestiones de carácter penales. Y nos vamos al importante, que es el código de Hammurabi. ¿Por qué decimos que el código de Hammurabi es el más importante? Porque es la primera codificación que llegó completa hasta nuestros días. Y a su vez por la temática y que podemos advertir que en esos tiempos cubría la legislación. ¿Querés decirlo vos, Pachi? Sí, hay 2 cosas que por ahí también nosotros vamos a ir aclarando y viéndolas, porque son conceptos que por ahí los tenemos nosotros incorporados y ustedes también, pero que el significado por ahí varía. Nosotros, por ejemplo, cuando se habla, Vero les hablaba de la responsabilidad del Estado, estamos hablando de un Estado con una concepción de Estado, una definición de lo que ustedes están viendo seguramente en derecho político, distinta a la que tienen ahí. Conceptos de esa manera no implicaban los distintos elementos que tenía el Estado y demás, sino que hablamos del Estado como organismo de poder al que el que debía responder en algunos casos. El Código Hammurabi tiene como característica sustancial ser uno de los códigos que llega hasta la actualidad, porque se encontraron registros,
porque se encuentran parte de las piedras que constituyen ese código de Hammurabi, y lo llamativo y lo importante es que se da el paso especialmente entre lo que es la tradición oral por la escrita. Una tradición oral que se sigue manteniendo, pero que plasma en lo que es Hammurabi esta vigencia que tenía el código, la ley del talión, que ya se venía dando y se venía transmitiendo en forma oral. El código Hammurabi además lo que nos marca es un código muy completo. ¿Por qué digo un código muy completo? Ustedes van a ver que las leyes y los sistemas jurídicos lo que pretenden regular es toda la vida de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Van a encontrar regulaciones en la actualidad que tienen que ver con lo civil, otros que tienen que ver con lo penal, otras que regulan las cuestiones comerciales, las cuestiones laborales, etc. Este código tiene esas características. Es un código que tiene una amplitud que va regulando los distintos órdenes de la vida y las distintas situaciones en una redacción de normas muy distinta a la que conocemos nosotros en la actualidad, sino que básicamente está dado por normas ejemplificando, es decir, ustedes van a encontrar en la lectura específica que tienen como obligatoria de leyes de Hammurabi, además de una introducción, gran parte de esas normas que establecían. Pero además tiene una característica, que esto nos marca también cómo era la organización de la sociedad en ese momento. ¿El derecho y las normas son iguales para todos? No. Porque la consideración y la estructura y la conformación de la sociedad tampoco lo es. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con que este código se aplicaba o tenía delitos considerados, depende el grado de la persona que los estuviera cometiendo. Es decir, una cosa era la concepción y la pena que se establecía en, por ejemplo, un delito, si formaba parte de la clase señorial, otra si formaba parte del pueblo, u otra que si formaba parte de los esclavos. A partir de ahí, este código de Hammurabi va a establecer toda una serie de ejemplos normativos en donde va a regular la vida de las personas. Pero además vamos a encontrar que el código tiene algunos principios que llegan hasta la actualidad. Por eso es importante estudiarlo, porque fíjense una cosa que me parece interesante. Este código es uno de los primeros que plantea el concepto de culpa. ¿Qué es esto del concepto de culpa? Es una cuestión que en el derecho va a avanzar recién y mucho más adelante con los romanos, que se va a empezar a establecer claramente y que hoy es un concepto que nosotros lo manejamos más, pero el Código de Hammurabi es el primero que introduce este concepto de culpa, permitiendo, por ejemplo, que se revocaran sanciones cuando la persona había actuado no con intencionalidad, sino con negligencia. Esa negligencia que es la que genera la concepción de culpa. Y además, es uno de los primeros cuerpos normativos que nos habla del principio de inocencia y que le da la posibilidad de esa persona que es acusada pueda defenderse. No existían los abogados en ese momento, no existía esa posibilidad de un ejercicio a través de un proceso en los términos que lo conocemos hoy, de que alguien nos representara, pero sí se establecía el principio de inocencia. Es decir, cualquier persona tenía la posibilidad de presentar pruebas en relación a esta situación. ¿Qué tienen que analizar además ustedes en el Código de Hammurabi? Y es una tarea que se las dejamos para ustedes porque además es importante que lo visualicen en la lectura obligatoria. El Código de Hammurabi lo que les va a permitir ahí es analizar estas cosas que les decía, que determinados hechos, determinadas situaciones, tienen distinta postura, distinta sanción, conforme el sector social que vayan integrando. Eso lo van a tener que hacer buscando ejemplos, viéndolo, pero además van a encontrar que a lo largo de la lectura del código van a encontrar ejemplos que tienen que ver con regulaciones que competen al derecho de familia, con regulaciones que competen al derecho penal y que van a establecer esas cuestiones de una manera muy distinta a la que lo establecemos hoy. Yo ponía de ejemplo en la guía de lectura y se los leo el tema de cuando se establece, por ejemplo, si un hijo golpea a su padre se le cortan las manos. O sea, eso refleja bien el ojo por ojo y diente por diente, o si un hombre vaciaba el ojo de otro hijo,
de hombre libre se basaría su ojo en el entorno, pero fíjese que por ahí diferencia si es un hombre libre, porque tiene que ver con la sanción de acuerdo al daño ese ocurrido, que tenía que ver también con esa organización. Una organización claramente hecha a partir de la costumbre, pero que en este caso se había logrado plasmar en un código que llega hasta nuestros días y que resulta ser crucial como antecedente de lo que es la construcción del derecho. ¿Bien? ¿Qué otro pueblo tenemos acá que es? Aclaración de la lectura obligatoria, Sí. que es fundamental que la lean. Que no se queden Sí. con estos comentarios a grandes rasgos que uno le hace, porque la lectura obligatoria en detalle va enumerando artículo por artículo la graduación de la pena que se hace en cada caso, según sea también materia penal, materia civil, etcétera, sobre la base de lo que vos dijiste, para determinar que ustedes puedan apreciar la organización social que había en aquel entonces, ¿no es cierto? Partan de la base que Hammurabi, que fue el rey que para el año 1700 a.C. fue el que dio este código, tanto en el preámbulo como en el epílogo del código le agradecía a los dioses la sabiduría que le habían dado, y él entendía que los dioses lo habían investido a él en la facultad de impartir justicia sobre su pueblo. Entonces, partiendo de esa base, es que van a entender el porqué de cómo está reglamentada cada una de las normas que se dan en el código, ¿no es cierto? En eso, lo que les aclaraba ahí, Vero, me parece que es interesante. Nadie les va a pedir que sepan los artículos de memoria del código Hammurabi. Imagínense que no sabemos los artículos del código actualmente, menos se le va a pedir el tema de los del código Hammurabi. Lo que sí que pueden interpretar estas cuestiones, cómo se estaba revolucionando, cuál es la influencia, porque es central entender la influencia de la religión. Es central, y más en tiempos donde la legislación, nosotros vemos que vamos a ver que posteriormente la legislación se separa de la religión, hay una construcción en algún momento que van casi de la mano, pero se entra a separar, y cómo la influencia se da desde otro lugar. Entonces, me parece que es importante que ustedes puedan visualizar esas cuestiones, porque son sustanciales. Y además, porque pasa eso, que empezamos a visualizar cómo muchas instituciones jurídicas que nosotros hoy las tenemos normalizadas, aparecen ya en esas épocas, como cuestiones que tienen que ver con la organización, esto que yo les decía, lo del principio de inocencia, en épocas donde además el concepto de justicia o cómo se aplicaban las normas era totalmente distinto, más allá de que existía ese principio de inocencia, pero era una situación muy diferente, porque cómo se podía probar que un dios había dicho una cosa u otra. Tenía que ver con cómo estaba construida esa sociedad. Hoy, imagínense a cualquiera de nosotros asistir a un proceso donde el juez diga: Dios me dictó la sentencia y voy a fallar de esta manera. Bueno, ahí es lo que se da, que la titular insiste tanto, el tema de la contextualización. Porque si no, nosotros no podemos entender cómo se aceptaban o cómo se convivía con otros sistemas normativos en otra época. Tiene que ver con la forma de pensamiento que tenía la sociedad, las creencias que tenían, y sin duda es esto de que lo venimos marcando. Esta primera etapa está signada por la oralidad y la religión, y estos son pequeños ejemplos que se han destacado de codificación y que han avanzado, pero está marcado por otras cuestiones que son mucho más difíciles de ver en nuestra época, porque entendemos a la organización jurídica y la construcción de las formas de otra manera. Y eso viene de la mano, lo que vos decís de la religiosidad, con respecto al tema del pueblo egipcio. ¿Qué pasaba en el pueblo egipcio? El pueblo egipcio lo mismo, tenía la autoridad máxima con poder absoluto, que era el faraón. El faraón era considerado una divinidad, es decir, el Dios hecho hombre en la tierra, y tenía la autoridad de hacer y deshacer, impartía la justicia y era la ley. Lo que el faraón se decía era la ley. El pueblo egipto lo estudiamos porque, como dice ahí la placa,
constituye, igual que la India, el pueblo madre de la historia y de las instituciones jurídicas y las figuras jurídicas de todo el mundo. ¿Cuál es la importancia de este pueblo? Era un pueblo que tenía, como todos sabemos, una eminencia netamente materialista, y era un pueblo recontra práctico y sumamente religioso. Era un pueblo que había marcado en sus tradiciones, o al revés, su tradición estaba marcada por la cotidianidad y las situaciones diarias que se iban dando. De ahí fueron surgiendo las distintas normativas que fueron aplicando. Era un pueblo que comenzó siendo matriarcal, donde la mujer era importante, la actividad doméstica era lo más importante en ese momento, pero cuando comenzó su expansión territorial, para lograr la unificación de esas grandes extensiones de territorio, fue cuando se logra la unificación del poder a través de la figura del faraón, y pasa a perder la preponderancia la mujer para quedar sumida bajo la figura o el poder del matrimonio. La mujer deja de tener esa autoridad para pasar a estar sumida dentro del poder que le impartía el matrimonio. Se admitía dentro de las situaciones familiares la poligamia, se admitían los matrimonios incestuosos, es decir, entre parientes. También se admitía el divorcio, obviamente, pero en realidad la mujer, como vuelvo a repetir, pasaba a estar bajo el dominio del marido. El faraón era el que impartía justicia, como lo dijimos. El faraón era la ley, que si bien era la autoridad, ese ejercicio o en la práctica de la justicia era llevada adelante, obviamente, ¿por quiénes? Por los sacerdotes, ¿sí? Que era la casta que estaba inmediatamente debajo del faraón, ¿sí? Ahí Vero les marca algo que además grábenselo porque va a ser importante también cuando veamos algunos de los futuros desarrollos normativos, especialmente en Roma. El tema de la guerra y cómo la guerra va cambiando las composiciones, no solo sociales, territoriales, sino jurídicas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a encontrar en esta primera etapa que todos los pueblos conquistados, generalmente, pasaba con los babilónicos, pasaba con los egipcios, va a pasar también con los griegos y demás, los pueblos que eran conquistados debían aceptar esos cuerpos normativos o esas costumbres que habían sido originadas por otras sociedades, y se les eran aplicadas. Vamos a ver después, más adelante, lo que pasa con Roma y cómo Roma empieza, y por eso no es casualidad que el derecho romano se haya terminado constituyendo como una de las bases sustanciales del derecho hasta nuestros días, cómo algunas de esas cuestiones van a ir cambiando, pero qué influencia en los pueblos antiguos tienen, especialmente el tema de la guerra y la religión. Son dos cosas que van marcando esta cuestión. Y además los egipcios, ahí en la placa, tienen tres cosas que son importantísimas. ¿Y por qué son importantísimas? Porque si bien la construcción de la institución no es la misma que tienen en la actualidad, son los antecedentes de tres instituciones que son fundamentales hoy para nosotros y que nosotros las conocemos, como son la adopción, el matrimonio y la hipoteca. Es decir, la concepción de la adopción que venía a través de la costumbre de los pueblos antiguos que habían ido conquistando los egipcios, los asirios, los hebreos, los judíos, que tenía que ver con una posibilidad del cuidado muchas veces de esos hijos que iban muriendo de personas en la guerra y que se iban adoptando, bueno, hace que se cree que se regule la adopción. Un matrimonio que estaba claramente regulado de una manera distinta, porque el hecho de que lo que marcaba Verónica, de permitir la poligamia, hace de que el matrimonio que nosotros concebimos o tenemos regulado jurídicamente en la actualidad sea distinto. Y pasaba lo mismo con la hipoteca. Nosotros en la hipoteca encontramos que hay una especie de contrato que se va dando en forma oral, un compromiso que se va dando entre las personas, pero lo que no existe, y esto hay que tener en claro también, es el concepto de propiedad privada para que se va a desarrollar después. Pero sí esa responsabilidad de comprometer a través de un contrato una determinada propiedad, por así decirlo. Es decir,
son pueblos que en todas sus estructuras nos van dejando fuertes antecedentes que son y llegan a lo que es el desarrollo normativo de la actualidad. Y por eso los tenemos que ir marcando, porque la diferencia de estos pueblos, básicamente, con los pueblos anteriores, tiene que ver con el hecho de nada más ni nada menos que haber pasado a ser fuentes escritas. Lo mismo va a pasar con el pueblo hebreo. A ver, el pueblo hebreo tiene una característica y me parece que tiene una de las normas más conocidas por todos. Cuando nosotros arrancábamos, y cuando uno se pone a analizar determinadas situaciones y costumbres, incluso que han quedado, hasta frases, vamos a encontrar que toda ese bagaje que construyó el pueblo hebreo jurídico es el que más nos ha llegado, y ahí es donde nosotros, por lo menos los pueblos como los occidentales, como los nuestros, vamos a notar más la influencia de un texto que es la Biblia. El pueblo hebreo, a ver, ahí en la placa nosotros se va marcando cómo se produce todo el desarrollo migratorio, cómo van esas viejas historias de Moisés que estaba cuando escapa de Egipto, cuando están vagando por el desierto, cuando es la aparición de las tablas de la ley. Fíjense que las tablas de la ley, esos 10 mandamientos que establecen las tablas de la ley, son una organización jurídica. Si nosotros nos ponemos a visualizar los 10 mandamientos, lo que tenemos son... Chicos, ¿alguno tiene el micrófono ahí prendido? Que guarde la campera. A ver, lo que tenemos ahí es una organización jurídica. En cada una de las cosas, el no matarás aspira a ¿qué? A sancionar el asesinato. Pero además son normas de convivencia de ese pueblo que estaba en el exilio, esos primeros 10 mandamientos. Entonces, me parece que es interesante ver cómo la religión, porque a veces cuando se empieza a analizar estas cuestiones, se generan debates o fuertes debates si está bien o está mal la influencia de la religión. La realidad es que en la historia del derecho, la religión ha sido sustancial. Y que ha construido gran parte de los sistemas jurídicos que han llegado hasta nuestros días. Lo cual no es ni bueno ni malo. Sí. Porque sí, era una frase, porque la religión precisamente lo que aporta es toda una connotación ética que estaba vigente en la sociedad en ese momento. Entonces marca la orientación hacia dónde iba la sociedad, sea con la Biblia como sea con las anteriores civilizaciones que venimos mencionando. De ahí que tuviera tanta influencia, tanto peso, y que hasta inclusive, como decíamos recién con los egipcios, la justicia estuviera en manos de los sacerdotes. Es como que marca indefectiblemente, va marcando el camino y establece las pautas. Insisto, lo mismo con la Biblia, que es lo que estabas mencionando recién. No es simplemente un libro de carácter netamente religioso, que se habla sobre la adoración de un único Dios, como era la influencia que se estaba marcando en ese momento, sino que establece pautas morales, como por ejemplo la igualdad entre las personas, el respeto a la vida de las personas, cuestiones morales como por ejemplo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No pasa a ser solamente una cuestión de cómo Jesús decía que debía marcarse, sino que en definitiva lo que marcaba era que no había que sancionar de manera tan gravosa una circunstancia como era el apedrear a una mujer, sin saber en definitiva cómo había sido la situación en la cual se había desarrollado. No sé. Sí, ¿y por qué? A ver, ¿por qué me parece que estas cuestiones resultan además claro revisarlas, repasarlas y para que ustedes lo puedan ver? Porque en la realidad es que los sistemas jurídicos y las normas no se construyen por combustión espontánea. No es que un día llega alguien y dice, bueno, a partir de hoy vamos a aplicar esta ley. Sino que las leyes forman parte de ese proceso de desarrollo de una sociedad, que a veces tienen modificaciones, porque se logran masas críticas, porque cambian las costumbres, porque se van imponiendo desde reglas morales hasta cambios de criterio, hasta la imposición a veces de lo que en un momento son minorías por mayorías. Esa modificación es lo que genera
los cambios en materia jurídica. Y de ahí que el derecho hebreo haya sido fundamental. Y miren las frases o muchas de las cosas que les marcaba Verónica, que nosotros las tenemos totalmente arraigadas. Hay todo un componente del derecho antiguo que nosotros lo tenemos arraigado en nuestras costumbres, en nuestra vida, que forma parte de nuestros quehaceres diarios, que fíjense que en ese momento eran las normas jurídicas por definición, y que no necesitaban a veces estar escritas, sino que formaban parte de una tradición oral. Muchas de esas cuestiones que nos vienen transmitiéndonos desde nuestros abuelos y que muchas veces no se sabía de dónde venían, pero cuando empezamos a bucear nos damos cuenta que la religión ha sido una cuestión sustancial en la construcción del derecho. Y esto, como lo marcamos en la placa, terminó convirtiéndose en fuentes formales en todos los casos, porque pasó de ser las normas de convivencia de una sociedad a lograr transformarse en primero la ley de los 10 mandamientos, después consagrarse en la Biblia, y así en distintos cuerpos normativos que son los que terminaron determinando el marco del derecho. Claramente la Biblia, como lo ponemos ahí en la placa, es una plataforma jurídica para la armonización y compatibilización de las necesidades individuales. ¿Por qué? Porque la ley tiene un fin en sí mismo. ¿Cuál es el objetivo de crear reglas de convivencia, de regular las acciones de las personas? El fin es la paz social. Y la paz social se construye hoy en día a través del derecho. En la antigüedad eso se daba en los pequeños clanes, en los pequeños grupos, en los pequeños pueblos a través, como decíamos, de la transmisión oral, de esas costumbres. Hasta que fue marcándose las leyes, porque además hay algo que empezaba a permitir la escritura y la codificación, que es la recepción de las distintas costumbres, y eso que nosotros veíamos que va a empezar a pasar a partir de las guerras, de que no necesariamente tuviera que imponerse el derecho de los vencedores sobre los vencidos, que es una de las características más importantes que vemos en la antigüedad. La Biblia, como texto jurídico, además, regula todas esas cuestiones que van más allá de lo religioso, porque tiene hasta regulaciones de intercambios comerciales. Es decir, es uno sin duda de los textos que ha marcado los sistemas jurídicos de la antigüedad y que, como les decía hoy, les vuelvo a reiterar, ha llegado hasta nuestros días con cada una de las cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Una pregunta puede ser. La dejamos para lo Hola. último, Marcia, así terminamos, hacemos Sí, cómo no. una barrera de Yo preguntas. tenía que ver justo con esto, pero no importa, está bien, gracias. Dale, guardala. Dale. Vero, sí. Bueno, no, viendo la placa. Estábamos hablando del pueblo hebreo y dijimos que la Biblia es considerada entonces la ley escrita que nos dejó o nos transmite el pueblo hebreo como fuente formal. Una aclaración, a veces a lo mejor cuesta interpretar a la Biblia como un texto jurídico porque no está redactado como tal, tiene su redacción en forma de transmisión de acontecimientos que fueron dándose sobre la época y cómo se iban resolviendo esos acontecimientos, por eso es que a lo mejor algunos cuestionan su interpretación como texto jurídico, pero su influencia como fuente del derecho es indiscutible. A su vez también el pueblo hebreo obviamente tenía una fuerte transmisión oral. Todas sus costumbres se transmitían de generación en generación. Pero llegó un momento que esas leyes orales eran tantas que se generaba inclusive hasta la discrepancia en la aplicación de esas leyes. Lo cual generaba también un conflicto de interpretación, un conflicto entre los propios castigados y los castigadores. Entonces, los rabinos, que eran la autoridad máxima en aquel momento, resuelven hacer un compilado de estas leyes orales y se da la formación a lo que conocemos como Mishnah el día de hoy. El Mishnah
es el compilado de esta tradición oral que tenía el pueblo hebreo y está compuesto de 6 órdenes que, como dice la placa, la primera referente a las semillas. Se podrán imaginar que cuando decimos semillas nos estamos refiriendo a la tierra, la utilización de la tierra, los cultivos, la distribución de los cultivos, los frutos que esa tierra iba generando, cómo se distribuían. La segunda orden está referida a las festividades, obviamente el pueblo hebreo haciendo plenamente hincapié a cada una de sus tradiciones, determinaba y destacaba la importancia de la fiesta de los días sábados y toda la normativa que iba a tener contenida en torno a cada una de las festividades que se estaban regulando. Con respecto a las mujeres, fundamental el papel de las mujeres en este pueblo hebreo, como dijimos, las mujeres tenían un papel secundario. Me vino a la cabeza una serie que, si les resulta, la pueden ver en Netflix, que es muy interesante, es un poco larga porque son 60 capítulos, pero se llama María Magdalena y precisamente describe todo lo que les estamos contando de lo que eran las tradiciones, el pueblo hebreo y cómo iba cambiando la influencia de los aspectos religiosos en la cultura de ese momento. Les hablaba de las mujeres, me fui, perdón. Cuando decíamos el tema de las mujeres, obviamente todo lo que compete a las cuestiones familiares, el divorcio, obviamente, por quién podía ser pedido o no el divorcio. Con respecto a los daños, todo lo referido a las cuestiones civiles y penales que se suscitaban entre los distintos ciudadanos. Las cosas sagradas, obviamente, está referida a todas las cuestiones religiosas y de importancia que consideraba el pueblo necesario guardar y resguardar en ese momento, y la pureza se refiere a lo que es lo que ellos consideraban puro e impuro, y como tal debía ser considerado y cuidado, ¿no es cierto? ¿Sigo con esto? El Talmud es otra fuente del derecho que nos dejó el pueblo hebreo. El Talmud es una compilación de todas estas leyes orales que estábamos mencionando recién, del Mishnah, y tiene obviamente todos los comentarios que los grandes sacerdotes de aquella época, los rabinos, hacían a estas leyes orales con respecto a su aplicación y a los aspectos importantes a considerar en cada una de ellas. Bueno, como dice la placa, fue un texto que fue el Mishnah escrito en hebreo, y el Guamará, que es la parte de las consideraciones que daban los sacerdotes sobre esas leyes orales, fue escrito en arameo. ¿Por qué se dice ahí que es un texto jurídico integral, totalizador, cerrado y autosuficiente? Porque la ley en ese momento era lo que decía el Talmud, y la interpretación que los sacerdotes le habían dado a esa ley. Lo que no estaba en el Talmud no era considerado, no estaba en el mundo, digamos, no existía y no se valoraba. Tenía incumbencias en todas las temáticas, como explicamos recién también, porque, otra vez como dijimos, la religión del pueblo hebreo gobernaba todos los aspectos de su vida. Entonces abarcaba cuestiones civiles, cuestiones penales, cuestiones de relaciones comerciales, cuestiones personales interfamiliares, como por ejemplo lo de los matrimonios, etcétera, que es lo que veníamos destacando recién. Te veo que sí, hay, a ver, una cosa por ahí que para reafirmarlo y marcárselo. Todos estos textos, lo que nos marcan además es algo. Es un paso siguiente en muchas de las cuestiones. Las primeras sociedades, cuando aplicaban la ley de transmisión oral y cuando era el soberano solamente el que la aplicaba, lo que tenía era un alto grado de arbitrariedad. El hecho de empezar a contar con algunos textos escritos, más allá de que reflejaran costumbres y demás,
lo que empieza es a garantizar, por así decirlo, esto, a ver, siempre entre comillas y en conceptos de la época, la posibilidad de que todos, o que quienes tuvieran acceso a la escritura, a la lectura, pudieran saber cuáles eran las normas. Porque lo que pasaba también en la antigüedad es que los cuerpos normativos eran propiedad de unos pocos. Entonces, conceptos que nosotros manejamos como pueblo y demás, son conceptos tremendamente limitados. Entonces, no podemos entender a veces que todas estas normativas eran conocidas siquiera por todos. Imagínense, chicas y chicos, que hoy en día nosotros no conocemos todos los cuerpos, o todos los derechos, o todos los cuerpos normativos. Esto ocurría también, pero con un grado de arbitrariedad mucho mayor, porque no existían ciertas posibilidades de control que hoy existen. Pero sí marcamos estos pueblos anteriores al romano, en primer lugar porque son antecedentes que van a desembocar en culturas superadoras y en instituciones jurídicas superadoras. Pero además para marcar esto, que ustedes lo van a ver inclusive en civil, cuando les toque ver Civil 1, cuál es la influencia o por qué la costumbre es una fuente del derecho civil. ¿Por qué la importancia de la transmisión oral? ¿Por qué la importancia de esa religión que condicionaba a cada uno de estos pueblos? Que nos parece que era importante enmarcarlo. No es que van a tener que tener definiciones sobre cada una de estas instituciones jurídicas, sino ir rescatando, que es lo que nosotros vamos apuntando, de todas estas cuestiones, cuáles son los conceptos fundamentales o los razonamientos que hay que trabajar. La idea nuestra acá no es tirarles toda una serie de conceptos, contenidos y eso, por eso la placa no les va a servir para estudiar, sino que las placas les va a servir para seguir algunas cuestiones y remarcar cuáles son las cuestiones con las que tienen que profundizar, o las comparaciones que tienen que hacer, o los análisis que deben hacer. Porque básicamente esta unidad, que es la unidad 2, es una unidad donde ustedes deben analizar cómo se construyen los cuerpos normativos, cuáles son los conceptos que generan influencia en esos cuerpos normativos, y ahora cuando ingresemos al tema de los griegos, ver algunos conceptitos que empiezan a aparecer, o algunas cuestiones que empiezan a aparecer, pero con una visión totalmente distinta a la que nosotros tenemos, y que ustedes van a tener que tratar de ver. Bien. Otro de los pueblos que sin duda marca la historia del derecho es el pueblo griego. El pueblo griego tiene una organización, y tenía una organización hasta territorial, que es muy distinta a la de pueblos concentrados. Es decir, esta organización que ustedes también deben haber visto en Político, que tenía que ver con ciudades-estado, con polis, cada una de estas ciudades con organizaciones que eran absolutamente independientes entre sí, pero que posibilitan la organización y la comunicación de muchas de esas ciudades para garantizar otros derechos. ¿Por qué? Porque básicamente esas relaciones que se daban entre integrantes de las distintas polis obligaron a que se construyeran distintos sistemas para la comercialización de productos, para el respeto de los derechos que tenía cada uno de los integrantes de una polis en otra de las polis. Pero básicamente encontramos dos que son las que se destacan a nivel político y a nivel jurídico. Es decir, por un lado vamos a encontrar el caso de Esparta, y por el otro caso el lado de Atenas. Como marca la placa ahí, con diferencias sustanciales en cuanto a la concepción, la organización y los objetivos que tenían estas dos polis. Esparta era un pueblo que estaba básicamente dedicado a la guerra, pero que estaba bajo el control de un rey que estaba condicionado y controlado, mejor dicho, por un sector aristocrático. Esto era el caso de Esparta. Claramente una sociedad que marcaba una cuestión muy similar a la que veníamos viendo en otras sociedades anteriores. Y Atenas, que hablamos de que era una sociedad democrática con mucho más ascendencia comercial y a las relaciones intercomerciales con las otras polis. El concepto democrático, en este hacemos la aclaración para que en el día del examen no lo queremos ver, pero a ver, la democracia
no la podemos entender como el concepto de democracia que tenemos hoy en día. La democracia ateniense era una democracia de unos pocos. Básicamente, ¿por qué? En primer lugar, porque pueblo no eran considerados todas las personas que integraban, que integraban ese pueblo. ¿Bien? Es decir, algunos eran los que conformaban. Esos derechos a elegir, esos derechos a formar parte de determinadas instituciones, no eran de todos. Con lo cual, tenemos un concepto de democracia totalmente restringido. Porque a veces cuando se habla de la democracia ateniense, de las famosas asambleas de la democracia ateniense, nos imaginamos, o a veces nos pretenden hacer imaginar, que todo el mundo andaba corriendo por Grecia con la mayor libertad y la posibilidad de elegir, ser elegido, y eso, la realidad nos marca que no era así. Eran pueblos que claramente tenían castas y sectores que era entre los cuales se habían generado los derechos, que después lo vamos a ver inclusive también con Roma, es decir, las luchas que se empiezan a dar entre distintos sectores sociales hacen que vayan perteneciendo, teniendo la posibilidad de contar con algunos derechos. Básicamente, entonces, entender que estas dos ciudades griegas son las que empiezan a marcarnos algunos puntos fundamentales en la organización jurídica. Y Atenas es bastante importante en este sentido, se me fueron las placas, y tiene que ver con una organización bien diferenciada. ¿Querés marcar, Vero, las organizaciones distintas? Ah, sí, bueno. Eso se lo pusimos bastante claro en las placas, como dice igualmente Pachi, no les sirven para estudiar las placas, por favor, porque son meramente orientativas. Lo que se pone en las placas es para marcar la diferencia entre Esparta y Atenas. Esparta, netamente militar, estaba gobernada por 2 reyes, pero a su vez estos reyes pertenecían a familias que eran rivales. Los reyes tenían el poder, pero en realidad el gobierno estaba formado por el Senado, que estaba conformado por esas 28 personas que pertenecían a la aristocracia y eran, como siempre, los ancianos, no me salía la palabra, y estaba conformado por los ancianos, que eran los que en definitiva realizaban la parte del gobierno, el ejercicio gubernamental. Estaban a su vez conformados por 5 éforos o magistrados, que los éforos eran los que en definitiva establecían el orden dentro del pueblo. A su vez había una asamblea general conformada por el resto de los ciudadanos, que eran todos aquellos mayores de 30 años. Cuando hablamos de la sociedad, estaba dividida en 2 partes, los que eran ciudadanos y los que no eran ciudadanos. Los que eran ciudadanos, obviamente, eran todos aquellos que pertenecían a las clases privilegiadas, la aristocracia de aquel entonces. Y obviamente que eran los únicos que tenían el acceso a la educación, eran los únicos que tenían los derechos políticos. Los que no eran ciudadanos, desde ya, eran el resto. Por un lado estaban los campesinos y por otro lado estaban los esclavos. La educación, como pusimos ahí en la placa, su base y su fuerte era la educación militar. Y era la explotación máxima que tenía Esparta frente para los pueblos de los alrededores. Contrariamente a lo que pasaba con Atenas, que Atenas era una ciudad, como dijimos, relativamente democrática, desde el punto de vista de la forma de tomar las decisiones de gobierno, porque había asambleas del pueblo en donde participaban todos los ciudadanos, siempre recordando lo que dijo Pachi recién, que todos los ciudadanos no eran todos, sino que eran unos pocos, y podemos hablar inclusive hasta de una, entre comillas y sin que suene mal, democracia oligárquica, desde el momento que eran considerados solamente ciudadanos unos pocos. Recuerden, por ejemplo, las mujeres. Si vamos al caso, las mujeres tampoco participaban de la vida pública y mucho menos de la vida política. La característica importante que tiene Atenas es con respecto a la educación. La educación, si bien Esparta era netamente militar, la educación que tenía la parte de Atenas era más dedicada al arte, a la ciencia, y ahí es donde viene el fuerte de Atenas, porque todos los grandes pensadores y los filósofos
griegos. Cuando se habla de filósofos griegos nos estamos refiriendo obviamente a atenienses. Atenas era una potencia marítima, una potencia comercial, que era el fuerte en su economía. Las diferencias, bueno, y ahí pasamos a la placa que hablamos en cuanto a las formas o la constitución de lo que sería el derecho griego y el legado que nos ha dejado. Se habla de la Constitución, también lo leí que por ahí lo escribió alguien en el chat, la Gran Reta. Licurgio fue uno de los grandes gobernantes que tuvo Esparta, que por una cuestión de compilación de todas las tradiciones que venían teniendo hasta ese momento, armó este compilado o esta constitución para poner un cierto orden en cuanto a las cuestiones familiares, las cuestiones de la organización y la distribución de la tierra. Contrariamente a eso, tenemos Atenas, que comenzaron teniendo las leyes de Dragón, que eran, como pusimos en la placa, extremadamente severas. Al punto tal era la severidad de estas normas que tampoco era fácil proceder a su modificación, hasta que allá por lo lejos apareció Solón y pudo suavizar en algunos aspectos la normativa que estaba impuesta. ¿Qué más? Con respecto a algunos institutos del derecho que nos ha dejado tanto el derecho griego, bueno. No, termínalo, Vero, termínalo. Yo No, pasé la placa, pero no lo vi. claro, bueno, pero lo que pasa es que la lectura obligatoria se refiere, y es la que tienen que hacer ustedes hincapié, a los grandes pensadores y a la filosofía griega que nos da los primeros institutos. No tenemos que tener en cuenta, con respecto al derecho, que el derecho griego no tenía como foco central al hombre, ¿sí? El derecho griego no hablaba de los derechos individuales, el derecho griego no hablaba de un derecho natural. Ustedes saben que cuando hablamos del derecho natural nos estamos refiriendo a todo aquello que nos corresponde por el solo hecho de existir como seres humanos. Pero no significaba que el pueblo griego o el derecho griego no garantizara o respetara esos institutos, siempre y cuando la mirada que se daba era más desde el punto de la comunidad, desde la participación que había desde dentro de la polis. Eso que les marca, Vero, en la lectura de Mejías Quirós es central. ¿Por qué? Básicamente. Porque como les decía ella, es una lectura donde ustedes tienen que analizar distintos pensadores, que lo van a estar viendo seguramente algunos en político y demás. Y porque, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces se tiende a confundir eso que les marcaba Verónica, el tema de la concepción de lo natural que tenían los griegos, de determinadas cuestiones, con lo que era el derecho o el justnaturalismo que después aparecería, y eso que les marca claramente la diferencia entre el derecho individual y el derecho de la comunidad. Los griegos entendían que era más importante la comunidad que las cuestiones que tenían que ver con el derecho individual. Ustedes van a encontrar ahí que en los distintos pensadores hay distintas modificaciones que se interpretan, cómo se analizan, pero que en definitiva las acciones se terminan juzgando o analizando conforme lo que ocurría o el impacto que tenían como esa comunidad. Muy diferente a lo que es el derecho posterior, es decir, el derecho posteriormente y hoy en la actualidad, como dijo Vero, tiene como epicentro a la persona humana. La persona humana es el centro de los derechos. Una persona cuando nace ya tiene determinados derechos garantizados. Esas cuestiones no eran pensadas de esta manera en Grecia. Por eso hay que marcar la diferencia y tratar de comprenderla, porque en la lectura se reflejan estas cuestiones y se las tienen que poner a analizar. Si ustedes pretenden analizar o leer a Mejías Quirós
y ver qué decía Aristóteles de tal cosa, qué decía Platón de tal cosa, y repetirlo, se van a hacer un matete muy difícil de resolver. Lo que ustedes tienen que ver y entender que no hay una definición de derecho por parte de los pensadores de la manera que lo tenemos visto ahora. Eso tienen claramente que poder analizar, porque es por ahí donde van a ver el producto de cómo se van construyendo esos primeros antecedentes. Tienen que analizar claramente esa lectura, algo que es importantísimo, cuando se afirma si las leyes de la polis son justas o injustas, son arbitrarias o no son arbitrarias, cuando la oposición a esas leyes o a la naturaleza va a necesitar modificaciones. Eso es una cuestión central para analizar en la lectura y con el distinto pensamiento. Se los tiramos porque básicamente es lo que planteo, lo que se busca para que ustedes puedan analizar con esa lectura. Y después ver las distintas modificaciones que surgen a partir de ahí desde lo que era el pensamiento de Sócrates, cómo va cambiando con Platón o cómo va cambiando con Aristóteles, cuál es la concepción que Platón tiene para justificar un orden jurídico positivo, que es una concepción distinta a la de la construcción de un orden jurídico que tenemos en la actualidad. Entonces, empezar a ver eso, empezar cuál es la situación con los derechos, que uno de los cuatrimestres se evaluó eso, o por ejemplo, qué concepción había con respecto a los derechos de la mujer en el mundo griego, porque hay partes que parece igualar los derechos de las personas, todas las lecturas en el comentario, pero la realidad es que eso, que hoy les marcó Verónica con anterioridad, de que no todos eran ciudadanos, no todos formaban parte del pueblo, es una cuestión que a veces nos lleva a confusión. Hay excelentes textos de los pensadores griegos, pero bueno, hay que marcarlos en esa contextualización y en ese tiempo para analizar debidamente lo de la lectura de Mejías Quirós. Vero, no sé, algo más de acá. No, es una lectura que amerita que se sienten y que la lean a conciencia, porque es lo que les decía Pachi recién, sino, y lo que se les viene diciendo desde el comienzo de la cursada, ¿no es cierto? Se les acumula, y ya son lecturas que requieren mayor dedicación, no son lecturas fáciles, sobre todo para entender lo que es la filosofía griega, ¿no es cierto? Siempre en el parcial alguna pregunta cabe sobre este punto, que a la titular le gusta, y sepan que son de interpretación, no de copiar y pegar, llegado el caso que se hiciera virtual el parcial, ¿no es cierto? Entonces requiere que partan de la base básica, de la base elemental que se marcó recién con respecto a la existencia o no de derechos individuales, cómo se consideraba la base del derecho para los griegos, ¿no es cierto? Yo creo igualmente que ya que por el tiempo, si quieren hacer preguntas, sería más fácil. Sí, lo último, y recordar en esto, antes de pasar a la pregunta, que es fundamental eso de situarse, porque ustedes en la lectura misma está muy bien marcado el hecho y aparecen conceptos en la antigüedad como bien común, como derechos naturales, individuales, pero están siempre planteados en una situación y en un contexto distinto. Y por ahí somos pesados o densos repitiéndolo tanto, pero por eso encontramos diferenciación. Porque con el criterio de derecho natural, de derechos individuales que nosotros tenemos que decir que esas sociedades de la antigüedad no eran democráticas o tenían otro tipo de organización, o tenemos que condenarlas, por así decirlo, si utilizáramos la vara de algunas cuestiones. Por eso es importante que ustedes analicen, porque además esa lectura les marca que hay muchos de estos antecedentes que no estaban en otras culturas y que empiezan a ser puntas de lanza, pero no con la concepción que nosotros la entendemos. Fíjense ustedes también que tienen toda la bibliografía, ahí nosotros les citamos que es la que tienen que ver. Y lo último, antes de las preguntas, les dejamos algo porque sabemos que están complicados. Todos los días les dejamos una frase, que es: cada logro comienza con la decisión de intentarlo, y la verdad que sabemos el cambio que significa para muchos estar
encontrándose esta materia, tratar de organizarse, tratar de llevarlo adelante, pero bueno, depende nada más que de ustedes, chicos. Nosotros estamos para colaborar, así que a no aflojar, porque tienen todas las herramientas necesarias para hacerlo. Así que preguntas en el chat o donde quieran y tratamos de contestar. Hola, buenas tardes. Yo una sola, ¿puede ser? Sí, Marcela. Encantada. Cuando ustedes hablaban de la religión y la influencia que tuvo en la formación del derecho, ¿verdad? Sí. Yo automáticamente pensé algo, si tiene que ver, o si fue sucediendo eso en la historia del derecho. El Padre Nuestro no hace muchos años se modificó. ¿El qué me puedes repetir? Hay una parte del Padre Nuestro. Sí. El Padre Nuestro, para aquellos que somos católicos, hace unos años se modificó. Había una parte que decía, perdona nuestras deudas, y hoy es, perdona nuestras ofensas. Eso que es algo contemporáneo a nosotros, ¿sí? Se hizo también por la injerencia que puede tener dentro de nuestro derecho en la actualidad. Eso es más con una connotación netamente religiosa, porque fue la Perfecto. actualización que desde, si no me equivoco yo, desde el Papa como autoridad máxima, lo que quiso hacer es ir dándole otra visión a la Iglesia al actualizar el Padre Nuestro, no una connotación religiosa, porque de hecho el Padre Nuestro es una oración que se dio obviamente en su contexto y en aquella época de lo que estábamos hablando de la Biblia. De hecho, perdona nuestras deudas, etcétera, etcétera, pero no la connotación que vos decís que se le haya dado en este momento como jurídica. Perfecto, yo lo pregunté porque yo soy una persona mayor, tengo 57 A ver, habla de los años. principios éticos y religiosos que uno, desde el punto de vista religioso, ya venís sosteniendo, ¿sí? Claro. Se le quiso dar otro alcance, así como a medida que vos vas estudiando, que ya lo veremos en su momento, el derecho canónico, las distintas versiones que van a ir, visiones que van a ir teniendo los distintos papas. El Papa Francisco le dio otra impronta a la Iglesia y los papas anteriores, al modificarse el Padre Nuestro con eso, también es que se le quiere dar otra impronta a la Iglesia. Francisco. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Bueno, ahí hay varias preguntas. A ver, algunas cuestiones. Nadie les va a tomar la Constitución de retra. Si pasa esto, la hacemos responsable a Verónica, por supuesto, no a mí. Pero, no, a ver, estas cuestiones, lo que no significa es que ustedes no tienen que entender estas cosas, chicos. A ver, sirven para que ustedes contextualicen y logren sacar las cuestiones. Nosotros les marcamos cuáles son las cuestiones principales acá. Claramente cómo se construye la norma a partir de la costumbre, la influencia de la religiosidad. En Hammurabi, la importancia de Hammurabi, por qué hay que trabajar eso, no tiene que saberse los 282 leyes que tiene Hammurabi, porque además esto nosotros vamos adaptando de acuerdo a si tenemos que tomar en la presencialidad o tomar en la virtualidad. Si ustedes rinden en forma virtual, es un examen a libro abierto, con lo cual las normas las preguntas para interpretar, para analizar, para comparar, suelen ser más posibles. ¿Por qué? Porque ustedes tienen todo el material a disposición. Más allá de haberlo leído, tienen todo el material a disposición y apuntamos a que solucionen esas cuestiones. Si es en la presencialidad, vamos a tomar de otra forma, pero no desesperen en el hecho de que si hay algo que nosotros no tenemos, es el hecho de la memorización. Ustedes no van a tener que memorizar estas cuestiones, sino que lo que tienen que trabajar y lograr comprender cómo se van dando las mismas. A ver, la página 15 del libro de Catarusa. El libro de Catarusa va más adelante, salvo que hayan leído, o sea, me estén preguntando del apunte de historia, que tiene que ver con historia. Si pasa por ahí la Concepción, tendríamos que revisar, en este momento no me acuerdo qué dice la página 15 de Catarusa, pero a ver, hagamos una cosa, tratemos de verlo de este tema, claro. Que relative este tema, y después de lo repasamos, nos los preguntan o por el aula virtual o lo que sea, y le mandamos la respuesta, pero así no nos evadimos, porque si no vamos a mezclar todo y ya
de por sí tienen bastante mezcla. Una reflexión cortita de la unidad 1. A ver, vamos a marcar alguna cuestión con respecto a la unidad 1 nada más. Es importante que ustedes analicen esas dos lecturas, la de Cataruzzi y la de Palti. Básicamente, ¿por qué? Palti es una lectura bastante más compleja, donde suelen hacerse unas interesantes ensaladas, pero donde también lo que nos va a marcar es cómo el concepto, cómo a partir de un estudio que se da, se empieza a replantear toda la historia. El estudio que se dio, por ejemplo, a partir de la emancipación americana, y cómo empieza a visualizarse esto que es casi un criterio que tenemos nosotros en la materia, que es el tema de la contextualización, la influencia de determinadas ideas y demás, más allá de lo que son las escuelas históricas. A ver, chicos, nosotros estamos dándole, y lo vamos a ver con otros temas más adelante, les damos lo que es determinado tema. Pero no solo lo hacemos influidos de la bibliografía que leemos, sino también en la propia formación, del propio contexto que se da en el cual vivimos, de la influencia ideológica. Eso es algo que se empieza a estudiar en historia y que Palti lo marca muy bien, con un texto académico que es complejo, que merece una relectura. Por ahí el texto de Cataruzzi es un poco más clarito y más sencillo, pero la verdad que el de Palti plantea esa complejidad que se da a partir de determinados hechos de cómo deben analizarse la historia y cuáles han sido algunas cuestiones que han determinado en esas interpretaciones de la historia. Porque si no saben lo que pasa, chicos, esto apunta a superar algo que ocurría muchos años antes, cuando ninguno de nosotros había nacido, donde la historia, se daba la historia, la famosa historia oficial, la de los próceres, que era todo lindo y nadie cometía errores, y parecía que la historia no estaba politizada, no tenía influencia ideológica, no estaba contextualizada, y era todo un cuento. Y eso es irreal. Porque como dice la canción, la historia la escriben los que ganan, por eso quiere decir que no hay una sola historia. Y eso nosotros lo tenemos en claro. Y ese texto de Palti me parece que marca profundamente esa situación. Y me parece que es a donde tienen que apuntar, a esas dos lecturas. Y trabajar básicamente eso. Ese guardia subió al campus un video respecto de la UNA, por si lo quieren ver. Sí, ahí lo que dice Milagros, Alfonsina termina de explicar en el video todas estas cuestiones, donde lo hace muy claro, y además, yo les digo, la lectura de Palti con Verónica, lo vimos todo el año pasado, causó suicidios colectivos, al igual que Hilda Sábato, que después la van a recordar y la van a en colores, porque no hay otra forma de decirlo. Bueno, son lecturas complejas, tensas, pero bueno, es lo que nosotros les planteamos, por eso está la construcción de las guías como puente, para que ustedes traten de profundizar, y por eso la organización, porque el material es mucho. La aclaración es que se dan las guías y estas clases para que ustedes se ubiquen y puedan empezar a leer las lecturas obligatorias que revisten esta mayor complejidad, ¿no es cierto? Obviamente que en los parciales no se les va a tomar netamente historia como si estuviéramos en el colegio. Lo que hace es se les ubica en el contexto, se les marca la situación, se les marcan los puntos importantes, y las guías lo que hacen es que ustedes tienen que analizar, partiendo de ese contexto, el periodo histórico que se le está dando desde la apreciación inclusive de determinados autores. Las lecturas, en su mayoría, salvo algunas que sean de lectura fácil, no son de lectura fácil. Por eso es que se les dice, si las dejan para el último minuto y si el parcial llega a ser presencial, se les va a hacer una torta con un engorro que no van a entender nada. Entonces, con las clases que se les da la orientación del contexto, si pueden leer la lectura obligatoria antes, mejor, sobre todo si les resulta complejo algo, se puede evacuar en la clase. Si no, lo pueden preguntar después, pero en definitiva el fuerte, y eso es lo que se hace hincapié en los exámenes, es sobre las lecturas, porque lo que interesa, y Alfonsina hace siempre hincapié en eso, es que ustedes interpreten, no copien y peguen, sino que interpreten lo que el autor está queriendo decir en ese determinado proceso histórico que se les va a estudiar.
Para partir de ahí entender la historia, ¿no es cierto? Y además ahí Mariana, no sé quién es Mariana, pero Capristo marca algo que me parece que es el objetivo y me parece que es interesantísimo para visualizarlo. La historia es un proceso dinámico y continuo. Y el derecho forma parte de un proceso dinámico y continuo que se va transformando. Nosotros este año lo hemos visto en nuestro país con lo que fue la ley de IB, que uno puede estar de acuerdo, puede estar en contra, pero lo que está claro es que se dio un proceso histórico, donde es más importante no la fecha en que se sanciona una norma, sino cómo se da y cómo se da ese proceso de transformación. Eso es a lo que apuntamos nosotros para que ustedes visualicen. Porque yo se los decía en el TIBU, ustedes tienen que empezar a pensar y a razonar como abogados, y a veces plantear una determinada cosa u otra va a depender del contexto, del juzgado, del caso, y eso es algo que nos lleva un tiempito. El parcial sí es hasta la unidad 7. Se van subiendo los contenidos en forma programada y como se van dando, pero va a ser hasta la unidad 7. Por eso la idea es que ustedes vayan avanzando y no vayan dejando todo para lo último, para tratar de ir sacándose las dudas y fortalecimiento de los conocimientos. Micaela, sí, decime. Buenas tardes. Yo tenía una duda con respecto justamente al programa. En el programa creo que los martes suben biografía y clase y microclase. O sea que los martes suben clases grabadas ya. No tendríamos clase por Zoom. ¿Es correcto? No, es así. Ustedes clases sincrónicas, donde nosotros vamos a poder intercambiar, van a tener los lunes y después las plenarias con la titular, que nosotros ahí andamos a las vueltas también. Bien. Los martes estamos pendientes de qué es lo que va a pasar con la autorización de la presencialidad o no, y hay muchos de los temas que nosotros ya hemos grabado, los grabamos el año pasado en algunos y se siguen grabando algunos, para que tengan una explicación más sencilla, porque sabemos, porque lo que les marcaba Vero es eso. Nosotros sabemos que a veces tomar el lenguaje académico o acostumbrarnos al lenguaje universitario, algunas cosas, no se adquiere de un día para el otro. Entonces tratamos de hacer acercamientos a los temas para que ustedes puedan profundizar y tener esas aclaraciones. Eso se va a ir haciendo permanentemente. Y lo otro que le insistimos es cuando se habiliten las consignas en los foros, por Dios, equivóquense y participen. Porque lo que van a entender ahí es la forma en que se va razonando la materia o cómo trabajarla. Bien. Nicolás, nosotros somos democráticos y abiertos, recibimos a todos, pero el presente es donde tenés que dar el presente. No sé si habrán tomado y ahí están por armar un sistema para el control, pero sí, nosotros, las clases están abiertas, no hay ningún problema. Al contrario, nos pone contentos. Yo siempre digo una cosa cuando no hay preguntas, o hemos sido muy pocos claros, y ustedes encima no han entendido nada, porque el objetivo de esto es preguntarse, o si no, que no han leído absolutamente nada, que también puede ser. Escúchenme una cosa, bueno, no sé si hay dudas con respecto a esos hay temas. Una pregunta ya. Sí. Diana quiere hablar. Sí. Buenas tardes. Me quería hacer una consulta con respecto a la unidad 1, brevemente con el texto de Spinelli, que es de historiografía argentina. En uno de los pasajes habla de que a partir de la crisis del 2001 hay todo como una nueva generación de historiadores y Spinelli aborda como dos líneas, ¿sí? Y habla de, obviamente, que se empieza a repensar o hay todo como una renovación en el plano académico, la forma, digamos, de cómo, digamos, se reconstruye, digamos, la historia, y hace mucho hincapié en el peronismo. No me quedó bien claro. Sí, perdón. A ver, no, sigas. chicos, en esto, ¿qué es lo que plantea Spinelli? Claramente lo que ha habido es un redireccionamiento político, inclusive de mucho de lo que tiene que ver con los estudios académicos.
¿Por qué? Porque los gobiernos, no estoy hablando ni a favor ni en contra de nadie, direccionan hasta sus recursos para lo que es a veces la investigación científica. Claramente, lo que ha ocurrido posteriormente al 2001, ha habido toda una influencia en lo que ha sido la historia académica y una inversión en muchos de los investigadores de CONICET y demás, que han generado producciones, nuevas producciones históricas. Esas producciones históricas no están alejadas del tamiz político. Claramente que no es así. Y esto es una realidad, y el peronismo ha tenido gran influencia en este sentido, o en esta reescritura o reinterpretación de algunas cuestiones. Porque lo que también hay que tener en claro, me parece, cuando uno analiza historia y más cuestiones que tienen que ver con la historia, lo que generan el derecho, y tienen claramente influencia política, es que se construyen siempre relatos. Nosotros vamos a ver que los distintos gobiernos van a construir relatos, que van a construir relatos que van a generar distintas interpretaciones y distintas modificaciones normativas. ¿Eso está bien y mal? Todos construyen relatos. Cada uno forma su opinión. De ahí En eso, volvemos a lo del contexto. claro. Fundamental. El contexto en el cual está dado cada uno de los artículos, obviamente que cada artículo es netamente subjetivo, la opinión con respecto a cada uno de esos artículos obviamente que queda librada a cada uno de ustedes una vez que lo lean, ¿no es cierto? Pero siempre partan de la base. Ese artículo, como todos los otros que se le dan, el contexto en el cual fue dictado, lo mismo de lo que estábamos hablando hoy, la época en la cual estamos hablando, y que todo eso hace historia. De ahí la necesidad que ustedes vean, a través de los distintos artículos, cómo se va construyendo la historia desde distintos canales. Simplemente antes, como decía Pachi, se organizaba y servía nada más que la parte de los hechos más importantes y relevantes. Ahora la historia está cruzada por todas las cuestiones sociales que van pasando en cada época y se van dando y que son motivadoras de los cambios, ¿no es cierto? No vamos a volver a entrar en lo mismo, pero en definitiva es eso. Pero además me parece que lo interesante, nosotros estamos y ustedes tienen la posibilidad de formar parte de la universidad, y la universidad es el estadio superador de la educación, donde se tiene que dar eso, la posibilidad de debatir, de posicionarse, es decir, me parece que tiene que ver con eso. Así que bueno, y más en la carrera en la que estamos. Delfina había levantado la mano. ¿Quién más? Delfina, Melissa. La que quiera. Delfina, tenés el micrófono abierto. Ah, ahí está. Hola, ¿cómo están? Yo quería saber si el PowerPoint que presentaron no iba a quedar subido en el aula y si ya sabe más o menos en qué fechas son los exámenes. Está publicada la fecha, yo ahora en este momento no me la estoy acordando, pero está publicado. Eso, a ver, una cosita con el tema del aula y de los... Hay gente en los grupos de WhatsApp que es para hacerle un monumento. Yo les digo la verdad porque les reparten las cosas, pero fíjense que en la página tienen todo organizado, el cronograma con las fechas, con todo, en el aula virtual. Ustedes tienen que enamorarse del aula virtual. Okay. Pero en serio, porque les va a facilitar el estudio y el seguimiento del estudio. Y porque además todas las notificaciones fundamentales de la cátedra van a estar ahí. Ahí Listo, van a tener gracias. todo, y escúchame, y cualquier pregunta que tengan a hacer, nosotros las vamos a contestar ahí, porque además automáticamente nos notifican. O sea, no es que se las vamos a contestar al instante, pero siempre van a tener devoluciones ahí. ¿Bien? Melissa. Muchas gracias. No, por favor. Y yo tengo una duda con lo que Aristóteles dice, o sea, hace como una distinción entre lo que es lo justo legal y lo justo natural. No termino de entender bien esa diferencia. Básicamente porque, y mira, eso, yo no me acuerdo si no fue el cuatrimestre pasado o algo con el tema de la justicia natural. Aristóteles ahí lo que no tiene una concepción que es distinta a la que nosotros tenemos del sistema jurídico, y es lo que les marcaba Vero hoy. Ellos hablan de una justicia natural, pero no con la visión del derecho ius naturalista, que es algo que ustedes después van a ver.
Eso que significa que hay determinados derechos que tienen las personas por el solo hecho de nacer, de aparecer, no es que el derecho de la naturaleza. Los griegos sí tienen una concepción más vinculada a la naturaleza y a la protección del bien común. Entonces, por eso, a eso hacen referencia con la protección de lo natural y cómo se va dando ese derecho natural. Hay una diferenciación, de escalas. El primer escalón de la construcción del derecho natural se empieza a dar con esas ideas perdidas de los filósofos griegos. Los filósofos griegos lo que van a encontrar ahí, toda una serie de ideas que no logran construir o analizar un marco normativo de esa época. Eso se va a dar más adelante. Es interesante marcarlos y verlos y visualizarlos, pero dista ser de ser lo que le entendemos nosotros ahora por derecho natural. ¿Bien? No sé, Vero, si vos querés decirle algo con respecto a eso. Estaba leyendo, me fui a una pregunta que escribe alguien, que volvemos al tema de los problemas del campus, perdón. Todo aquel que no esté en el campus, que haya tenido problemas para ingresar al aula virtual, son todos reclamos que tienen que hacer en el centro de estudiantes. Los chicos están plenamente dispuestos para darles una mano en eso. Nosotros lamentablemente no tenemos forma de lograr que ustedes accedan o ingresen de alguna manera. Esos reclamos tienen que hacérselos al centro de estudiantes, que ellos les van a ver la forma de solucionarlo. Capaz que a veces demora un poco, sin perjuicio de ello, reclamen porque se los resuelven ellos, no nosotros. Son cuestiones administrativas que exceden a los docentes, ¿no es cierto? Dime, ¿en qué estaba? Sí, piensen, chicos, que, a ver, nosotros en la cursada son 600 y pico de almas. Resulta complejo, y que los mismos chicos a veces del centro y la administración de la facultad tiene bastante más que 600 con algunos problemas. Entonces, eso es uno de los primeros cambios, yo siempre digo, que tienen cuando pasan de la secundaria a la universidad, que los tiempos pasan a ser otros, quienes te resuelven los problemas a veces no son tan inmediatos, y bueno, forma parte de adaptarse también, ¿no? Bien, ¿Alguna pregunta más? Perdón, no sé. ¿Alguien más? Pues. Hola. Sí. Sí, perdón. Es que fui recién yo quien acotó lo del campus, pido disculpas. Lo que pasa es que ante digamos, la demora de las respuestas, me incorporaron a las distintas comisiones y obviamente los materiales que tengo son parte de esta comisión y parte de otras comisiones. Obviamente me armé de todos y me hice, digamos, una ensalada importante de, digamos, autores, lo cual por eso era importante, digamos, participar del aula virtual, porque por privado he visto que varias personas estamos en estas condiciones. Entiendo que el SED es quien tiene que resolver esto y lo respeto. Disculpen si les robo un momento, pero bueno. A ver, Mariana, una aclaración que me parece que va a servir para todos con respecto al material también. Lo único que puede llegar a ver diferente entre las comisiones es el PowerPoint que hicimos nosotros. Después, el material de estudio es exactamente el mismo, más allá de quién sea el profesor que dicta la clase. El material para leer es el mismo. Entonces, es una cuestión por ahí de ordenarlo nada más, pero si no estás vos en el aula, tratá de que te lo lleven rápido y de buscar algún compañero que esté y te permite visualizar eso, porque el material es el mismo. Sí, estoy conectada con 3 comisiones y ellos me van ayudando a recopilar información y voy imprimiendo sobre la marcha. Lo que no tenía, digamos, era, bueno, la fecha obviamente del parcial y los temas que se iban a tomar en ellos, porque eso sí, no me habían pasado nada, por eso, bueno, esperaba que se informara un poquito hoy en el Zoom. Bien.
Eso por eso, anda manejándolo con los chicos. Lo último, porque estamos pasados de tiempo, hay gente que se tiene que ir y el Zoom después está disponible para otra clase. A ver, Compalti nuevamente, es una lectura compleja. Es difícil de llevarla. Compleméntenla con el video de Alfonsina que está ahora subido al aula, que me parece que termina de redondear muchas de esas cuestiones. Tienen que entender que esas lecturas lo que apuntan es a mostrarle eso que Vero me parece que se los marcó con una frase muy clarito. La historia hoy en día abarca determinadas cuestiones que se analizan desde lo social, lo político, lo económico y las posturas ideológicas. Me parece que es en relación a eso. Y con respecto a Mejías Quirós, que ahí rectificaste la pregunta, a ver, entender eso de cómo el derecho pensado por los griegos no es el derecho individual. Hablan de cuestiones que tienen que ver con el derecho natural, hablan cuestiones que tienen que ver con los individuos, pero la concepción del derecho, las primeras concepciones, porque piensen que, a ver, los griegos se caracterizan por su filosofía que va a generar modificaciones e influencia en los marcos normativos, pero no hay una organización jurídica clara como la que se da más adelante. Y empiezan a plantear eso, y lo más importante es entender que todo ese marco, ese avance normativo que se da, está dado, depende de cómo eso se manifieste para la comunidad o no. Los griegos tienen un espíritu comunitario, mucho más social, y a partir de ahí se produce el control o la sanción, por así decirlo, de algunas normas, sino de cómo esas actitudes o esos hechos terminan repercutiendo en la comunidad. ¿Bien? ¿Está? ¿Estamos? Sí, pusieron gracias. Listo. ¿Bien? ¿Ninguno se asustó? Bueno, listo. Nos vemos seguramente algunos en la plenaria, y si no, el lunes. A ver, la clase que viene teníamos Roma. Vayan viendo, nos toca Roma. Sí, Roma y la unidad 4, que habla del derecho canónico, etcétera. Así que afilar la... Es gigantesco eso. O sea, todo lo que es Roma y el derecho del medioevo es gigantesco. Lo que puedan ir leyendo, si llegan, bien. Si no, vamos a tratar de marcarle cuáles son algunos de los puntos más importantes y cómo interpretarlos. Porque va a ser imposible que sepan todo Roma, porque imagínense que Roma en muchas carreras de derecho es una materia. Entonces nosotros lo que vamos a tratar es que vean ustedes un paneo general de algunas cuestiones y esos conflictos y modificaciones que generan cambios, que me parece que es interesante. Y además, en lo que es el derecho en medioevo, vamos a ver eso que pasa con la religión, cómo empiezan a generarse algunos conflictos, cuáles son algunos conceptos para que ustedes puedan ir avanzando. Cualquier duda nos mandan, nos escriben en el aula virtual, y lo que podamos ayudarlos, estamos acá. Sí. Adiós. Y recuerden eso que le pusimos hoy en la última imagen del Power. Chicos, esto depende de ustedes. Depende de ustedes. Mucha suerte, nos estamos viendo. Gracias, buena semana. Adiós igualmente. Adiós. Adiós.